muchos. Bueno, entonces, vamos a lo nuestro. Hoy vamos a continuar, ¿sí? Con la clase, habíamos dicho en la clase anterior que hablábamos de método isocrático, que empezaba con una solvente y terminaba con otro, ¿sí? Bueno, acá les traje un esquemita como para que lo vean nada más. Recuerden que también existía lo que se llamaba gradientes de concentración, ¿sí? ¿Y qué significaba? Que empiezo con un solvente y termino con otro solvente. O sea, isocrático empiezo y termino con el mismo solvente, perdón. Isocrático empiezo y termino con el mismo solvente, tiene una sola bomba. Gradiente empiezo y termino con solventes distintos, porque como la palabra lo dice, voy graduando la concentración, ¿bien? Y para eso necesito más de una bomba. ¿Se escucha bajito? A ver, esperemos. A ver, No, ahora. ¿Ahora? ¿Se escucha yo te bien? escucho bien, o sea, no sé. ¿Sí? Bueno, ahí está. Bueno, levanté un poquito el volumen. Entonces, fíjense que cuando yo tengo que graduar la concentración, necesito dos bombas y acá lo que puse, voy a poner el puntero, lo que puse es, fíjense que tengo un reactivo A, un reactivo B, y voy a tener dos bombas, una para cada reactivo. Acá hace la mezcla, hay un mixter, donde se filtra y se desgasifica el mismo equipo. Con el modo isocrático yo lo mezclo aparte y los filtro y los desgasifico como les mostré en la clase pasada con el papel de filtro, ¿se acuerdan que les había mostrado la foto? Lo había hecho de esa forma. En cambio, acá voy a tener que hacerlo con el equipo, lo programo y lo hace él solo. ¿Por qué? Ustedes preguntarán, ¿por qué hay uno isocrático y otro gradiente? ¿Con qué necesidad? Bueno, porque tiene que ver esto de jugar con los poderes elutivos. Yo quizás tengo dentro de la misma mezcla un componente que necesita un solvente más orgánico que otro, bueno, entonces en un tiempo determinado le digo, bueno, trabaja con metanol al 50, y en el otro decís, bueno, trabaja con metanol al 70, entonces aumento el poder elutivo, supongamos, si estoy en fase reversa, ¿sí? Vamos bien. Entonces, esta es un ejemplo de un esquemita que yo les quería mostrar en lo que era gradiente. Antes de continuar, ¿vieron que la importancia que tiene HPLC? Creo que de lo único que se van a acordar es la palabra HPLC de acá a fin de año. Es impresionante en el mercado cómo se utiliza. Ahora, ¿escucharon algunos el valor que tiene? De 50.000 a 60.000 dólares un equipo, ¿sí? Y justamente lo que ¡Qué dije, dolor! Además, sí, con la inflación. no, ni habla. Pero además de eso, lo que hizo hincapié él, dice, no todos los técnicos químicos, no es necesario que para entrar a trabajar los técnicos químicos tengan que tener ese alcance. O sea, ¿qué quiso decir? Que tener el conocimiento de HPLC es muy importante y les da un buen valor en la competencia, ¿sí? Por otro lado, habló de métodos cuantitativos y cualitativos. Cuando él se refirió a los métodos cualitativos, hablaba de espectro masa-masa. ¿Se acuerdan que yo dije que solamente para identificar, cualitativo es identificar? Cuando yo tengo que identificar, el único método que me da un 99% de exactitud es el masa-masa. ¿Por qué? Porque ahí no necesito patrón, ahí directamente identifica por el peso molecular. ¿Bien? Eso es lo que tienen que saber. Lo que estamos viendo nosotros ahora, lo que vamos a ver es modo isocrático, que es con una sola bomba, que eso no tiene que ver con los espectros. Los tipos de cromatografía van a depender cómo son la fase móvil, la fase estacionaria, porque vieron que él habló también de TLC, ¿se acuerdan? ¿Qué era? ¿Sí? Era una placa delgada, ¿sí? En inglés, si vamos a los primeros días de clase, lo van a tener, lo tienen en el apunte que yo les di, pero igual en el PowerPoint cuando terminemos se los paso todos juntos,
también está la diferencia de HPLC porque es líquida. ¿Por qué? Porque HPLC es un sólido y un líquido, y TLC también es un sólido y un líquido, pero la diferencia es que una es en papel, la otra es en una columna. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, no solamente cambian los tipos de cromatografía en función de la fase móvil y la fase estacionaria, sino también que cambian en función del espectro que tienen. ¿Por qué? Porque dependiendo del espectro, la exactitud que me da para poder cuantificar y además si puedo identificar, ¿sí? En este caso, lo que vamos a ver nosotros siempre es para cuantificar, porque solamente usamos un espectro UV visible, que lo que hace es medir cantidad de luz que absorbe. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Se queda claro? ¿Para qué? Para que tengan un amplio vocabulario. Bueno, está bien, que no se preocupe que va a tener la clase grabada, ¿sí? Otra de las cosas, y les pido por favor, háganme caso, anótense, yo cuando me llegue el mail se los voy a pasar, las próximas capacitaciones que van a hacer de cromatografía, pero van a hablar justamente de espectros, que es lo que nosotros no vamos a ver, que hablan de los espectros de iodos, la importancia que tiene. Eso suma, ni que hablar un curso de Schenk, ¿sí? Más allá de los cursos que vamos a hacer ahora, a través de prácticas de la DET, en los 3 de septiembre, van a estar dados por Schenk, pero ese certificado se los va a dar la DET. El que yo les estoy diciendo es de Schenk. Entonces, lo que sí podemos arreglar después, bueno, que en ese transcurso, algunas semanas yo la suspenda la clase, porque si no le van a salir la cromatografía hasta por las orejas. ¿Sí? Yo puedo ir avanzando después, pero la idea es que hagan todo. ¿Sí? Es ahora o nunca. Esta oportunidad la tienen que saber aprovechar. Bien. ¿Quedó claro eso? ¿Me tomo un matecito para no ahogarme? Gracias. Así arranco, tomo aire. Ahora sí. Entonces, ¿se tienen el matecito a mano? Por favor, tengan el matecito a mano, algo, porque si no me van a reputear. Entre la mañanita que tuvieron hoy y la de ahora, se van a acordar de mí toda la vida. Bueno, bien, cafecito, algo. Por favor. Lo que vamos a ver ahora, ya nos vamos a meter en la mate cocido, lo que sea, lo que sea. Las definiciones generales, ¿por qué? Porque nos empezamos a meter en el mundo de la cromatografía, en lo que hace el rol del técnico químico. Él también nombró de cómo resolver situaciones problemáticas en una cromatografía, de la compleja que es. Bueno, a eso es lo que les voy a enseñar yo, ¿sí? Y para eso tenemos que empezar a conocer el vocabulario nuevo es un abecedario nuevo. Entonces, vamos a empezar a hablar de tiempo de retención, fíjense que lo tengo en la pantalla. Uy, me muero con mate, con manteca y azúcar. Tiempo de retención, TR, tiempo muerto, TM, volumen de retención. Sí, mal. Ahora vamos a ir a la otra pantalla y les digo, no se lo voy a leer la definición, se la digo yo acá. Entonces, tiempo de retención. Ustedes cuando hacen una cromatografía, lo que hace el equipo, la lectura que les va a dar es esto. Es un gráfico que se va a llamar cromatograma. ¿Sí? Cromatograma. Entonces, en ese cromatograma va a estar dado por un eje de abscisas que me va a indicar el tiempo de retención que estuvo en la columna esa muestra, ese componente. Ahora vamos a hablar bien. Y en el eje de ordenadas, en el eje Y, ¿sí? Lo que es el área, ya vamos a ver de qué se trata el área. Cuando habla de área, habla de superficie, ¿sí? Y habla de la superficie que está por debajo de cada pico. Ya lo vamos a ver más adelante, pero vamos despacio. Entonces, dije que acá lo que me está indicando es el tiempo de retención. ¿Y qué es el tiempo de retención?
es el tiempo a partir de que la muestra, una vez que se inyectó, ¿vieron que se llenaba el loop que mostrábamos la clase pasada en verde, con la jeringa en verde? Bueno, y que el solvente, ¿sí?, se llevaba, o sea, el carrier se llevaba a la muestra. Bueno, a partir del minuto cero que yo giro la perilla del inyector y el solvente que estaba en celeste arrastra a la muestra, a partir de ahí se llama tiempo de retención. Se la lleva, es todo este camino, este tiempo de este recorrido, pasa por adentro de la columna, el tiempo que queda agarrado en la columna por la afinidad que tiene, ¿sí?, sale el tiempo que tarda en llegar al detector. ¿Hasta dónde? Bueno, dijimos que acá iba a tener una cubeta en el detector, unas de luz, con una longitud de onda determinada. Entonces, a medida que pasaban esas pelotitas, la absorbancia iba a ir aumentando. Entonces aumentaba, hasta que no aumentaba más. ¿Por qué? Hasta este punto, que se llama punto de inflexión. ¿Por qué no aumenta más? Porque cayeron todas, cayó la máxima concentración de soluto. Entonces, hasta ese punto se llama tiempo de retención, que es este. Entonces, si este es el pico 1, el tiempo de retención 1, va a ser hasta acá. Tal cual, el tiempo, pero ojo, es el tiempo que tarda en eluir una muestra que es retenida por la columna, porque tiene afinidad por la columna. ¿Sí? Entonces, voy a tener el tiempo de retención 1, el tiempo de retención 2, ¿sí? Uy, ¿cómo estoy? Escribir con esto es el tiempo de retención 3, ¿sí? TR3. Ahora, pregunto, este piquito, esto que tengo acá, ¿va a tener mayor o menor afinidad con la columna? Es el que sale primero, ¿no es cierto? Esto es el tiempo cero, el tiempo se expresa en minutos. Bien, ¿están de acuerdo lo que dice Valentino? Es menor, sí, porque sale primero. En cambio, los otros tienen más afinidad y tardan más en salir y salen después. ¿Bien? Bueno, queda claro entonces lo que es tiempo de retención. Ahora, tiempo de retención ajustado. Vamos a ponerlo en negro. Tiempo de retención ajustado. Es el tiempo que tarda, acá está la definición que vos diste, Fede, el tiempo que tarda en salir, en eluir una muestra que pasa por la columna, pero que no tiene afinidad por la columna, o sea que la pongo por acá. Pasa por adentro de la columna, pero no tiene afinidad, no queda agarrada en la columna, pero el recorrido es el mismo. ¿Sí? Y es hasta la máxima observancia, o sea, que esta muestra, después más adelante vamos a ver por qué necesitamos saber un tiempo muerto. Después les voy a explicar por qué, porque vamos a ver factores cromatográficos. Pero es una muestra, se busca, por ejemplo, si estoy trabajando en fase reversa, recuerden que la fase reversa era una columna apolar. Entonces, para que no tenga afinidad, ¿qué tengo que buscar? Algo más polar, o sea, de la polaridad inversa, ¿no es cierto? Tiene que ser muy polar. Para eso se compran unas sales de dicromato de potasio, pero grado HPLC, en polvo. ¿Sí? Entonces, lo que tienen que hacer ahí es directamente poder poner, ¿se entiende lo que les digo? Bien, al ser una sal, que es polar, no tiene afinidad. Entonces, así como entra, sale. O sea, que es el tiempo que tarda en hacer todo el recorrido.
Y ahora les pregunto, el tiempo muerto, la muestra que me va a dar el tiempo muerto, ¿va a salir antes o después del tiempo de retención 1? Antes, muy bien, porque no tiene nada de afinidad. Por lo general, el tiempo muerto va a ser siempre el primer pico. Este va a ser el tiempo muerto. ¿Sí? Bien. Entonces, tiempo de retención ajustado se denomina con la letra T'R. Es el tiempo de retención. Ay, Dios, escribir con esto es una tortura. Menos el tiempo muerto. ¿Sí? Bien. Entonces, acá, para que lo entiendan, vamos a hacer un dibujito, como me gusta, como me vuelvo loca haciendo los dibujitos. Si es el tiempo de retención ajustado, es tiempo de retención menos tiempo muerto, ¿qué me queda? Porque hay cosas que son iguales. O sea, este recorrido con este son iguales, o sea que esto se cancela. ¿No es cierto? Este recorrido con este son exactamente iguales, esto se cancela. ¿Qué es lo que me queda entonces? Solamente el tiempo que permanece adentro de la columna. El tiempo de retención que permanece adentro de la columna. Esto sería el tiempo de retención ajustado. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Ahora me preguntarán, ¿y para qué me sirve? Bueno, después va a servir para muchas cosas, pero además me va a servir para poder calcular el volumen que tiene la columna, que después le voy a explicar por qué sirve el volumen, pero bueno, el volumen, si ustedes recuerden algo, volumen va a ser igual a caudal por tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, que usé un caudal de 1 mililitro por minuto, recuerden que esto es mililitro sobre minuto. Si tengo que escribir todo me vuelvo loca. Sobre minuto. ¿Sí? Ahora, esto multiplicado por el tiempo que sale, si yo lo hago por el tiempo que sale todo este recorrido, bueno, me va a dar un volumen, porque a ver, supongamos que me da, no sé, 2 minutos. Esto, los minutos se me van a cancelar, el de arriba con el de abajo, entonces me va a quedar el volumen. ¿Sí? Ahora, dependiendo del tiempo en que yo lo multiplique, voy a poder calcular el volumen de qué, o el volumen gastado o el volumen de la columna. Si yo lo hago por el tiempo de retención ajustado, me va a permitir calcular el volumen de la columna. La otra forma sería el volumen de la columna por pi, por hacerle la superficie de, ¿cómo se llama? El volumen de un cilindro. Uy, Dios, ¿cómo estoy? De un cilindro, ¿sí? Con pi, y tengo diámetro, y tengo el largo. ¿Bien? Entonces, de esta manera puedo calcular el volumen. Y usted va a decir, ¿y pero para qué quiero calcular el volumen? Bueno, ¿por qué? Porque yo, siempre que hable para cuantificar, que es el caso nuestro, porque con esta cromatografía que les estoy enseñando, con V visible sirve para cuantificar, siempre tengo que parar a hacer una curva de calibración. Tengo que armar patrones. Bueno, cuando ustedes armaban patrones para V visible, ¿qué hacían? O para absorción atómica, que hemos hecho problemas por eso, ¿qué hacían? Preparaban patrones, o sea, yo les daba un patrón concentrado, ¿se acuerdan de 1000 ppm, por ejemplo? Y ustedes hacían diluciones con un volumen final, le decían, bueno, agarran un matraz de 50 mililitros. Bueno, acá, si yo uso un inyector manual,
Sí, voy a tener que preparar los patrones por separado, como lo están acostumbrados a prepararlos ahora, inyectar uno por uno. ¿Por qué? Porque el volumen del inyector, el loop, es uno solo, es de 20 microlitros. Bien, ahora, si yo uso un inyector automático, yo le voy a poder elegir el volumen que quiero inyectar. Entonces, ¿cómo me quedaría? A ver, quiero usar una hoja, que no sé a dónde, bueno, la voy a usar acá, a ver, me voy a poner acá, ahí. Cada vez que ustedes tienen que armar un patrón, hacían volumen 1 por concentración 1 es igual a volumen 2, concentración 2, ¿no es cierto? Bien. Entonces, si yo tengo en un inyector automático, yo la clase pasada les mostré que tenía un rack, que era un plato donde iban los viales, entonces se llevaba el rack, iba hacia el fondo, el inyector iba a buscar el vial, pinchaba con la aguja, pinchaba el vial y aspiraba una cantidad de muestra determinada. Ahí yo puedo decirle al equipo, inyectá 10, inyectá 20, inyectá 40 microlitros. El volumen se lo puedo dar yo. En cambio, con el inyector automático, el manual, solamente lo que puedo hacer es mandarle el loop, el llenado del loop con 20 microlitros. ¿Sí? ¿Se entiende? Es lo más práctico. Yo puedo agarrar y comprar una jeringa de vidrio donde tenga, pero cometo mucho error, porque el ojo humano mío para medir 10 microlitros es 0,01 mililitros. Es imposible. ¿Sí? Entonces, siempre me conviene, para no tener error, inyectar, llenar el loop y con 20 y siempre inyectar 20. Entonces ahí sí voy a tener que preparar volumen, concentraciones separado como están acostumbrados hasta ahora. Pero con este equipo yo puedo decir, bueno, al rack que tiene el vial, ¿se acuerdan que tenía una tapita negra? Yo le digo al inyector, bueno, vení acá con la aguja, inyectá, y en la primera le puedo decir, bueno, en la primera inyección, inyectá 10 microlitros. ¿Sí? En la segunda inyección, inyectá 20. En la tercera, inyectá 30. Entonces, ¿qué va a hacer esto? El volumen inicial. Entonces, el primero va a ser 10 microlitros. Bueno, ¿qué van a hacer? 0,01 mililitros. 0,01 mililitros, ¿no? Bien. En la primera. En la concentración 1 va a ser siempre la misma, porque no la voy a mover, porque va a ser siempre el mismo vial, porque yo no lo voy a modificar. Eso es lo bueno que tiene, porque de la otra forma yo tengo que preparar todos los patrones por separado, como 4 o 5 patrones. En cambio acá preparo uno solo. Entonces, acá yo le digo, bueno, acá agarrá y prepárate uno de 3 ppm, supongamos, 3 ppm. Recuerden que las unidades en las que se trabajan en todo lo que es instrumental es en ppm o ppb. ¿Para qué? Para evitar que se saturen los detectores, ¿sí? 3 ppm. Bien, el volumen 2, y acá viene lo que usamos, es el volumen de la columna, que también va a ser siempre fijo. Si yo dije, bueno, en el otro, que les había dicho antes, ¿cuánto era el volumen de la columna? Bueno, pasé una muestra que con un caudal de 1 mililitro por minuto y me tardó 2 minutos, el tiempo de retención ajustado, 2 minutos, bueno, listo. Entonces, voy acá y digo que son 2 mililitros, porque 2 por 1, 2. El volumen final son 2 mililitros, ¿sí? Ahora, la concentración 2 es la que yo voy a averiguar. Y esto es lo que fantástico que tienen los inyectores automáticos, que yo, al modificarle, al poder mover el volumen de inyección inicial, acá muevo esto, digo, bueno, el segundo hacelo con 0,02,
Entonces, si esto está fijo, porque esto no se mueve, y esto no se mueve, y entonces lo que tengo que mover es esto. Lo que tengo que mover, ¿qué pasó acá? ¿No se me está moviendo? ¿Me están escuchando? Sí, profe. profe. Sí, se Ay, ¿por qué? escucha. Sí, pero no están viendo la pantalla. Sí, ¿Quién estuvo? No, Rocío. ¿Están viendo la pantalla ustedes? Ah, ahí está. Sí, sí. Ah, está bien, sí, listo, listo. Ah, está bien, está bien. A mí no se veía. Bueno, entonces, yo tengo que, si esto está fijo, lo que tengo que mover es esto, para que la concentración 2 pueda cambiar. En cambio, con el inyector manual, al estar esto fijo, ¿sí? Y el volumen de la columna fijo, entonces lo que tengo que mover es la concentración 1, y es ahí donde tengo que modificar yo los patrones y prepararlos por separado. ¿Se entendió? La diferencia entre un inyector manual y automático, ¿para qué me sirve todo? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Vieron cómo la idea esto en lo que es instrumental van integrando los conocimientos que van teniendo hasta ahora? ¿Sí? Todos estos cálculos, todo esto que fueron aprendiendo, viene dado ya desde química general, ¿sí? Y todo se aplica. Bien. Entonces, hasta ahora, esto que expliqué acá es tiempo de retención ajustado, es tiempo de retención menos tiempo muerto, lo del volumen, esto ya lo vimos. Lo que queda, se toman otro matecito, otro sorbito, respiren hondo, vamos. Esto sería el break, ¿no? Entonces, WB en inglés es width. Width en inglés es ancho. Y hablamos del ancho de los picos. ¿Por qué? Fíjense que ahí, si yo se los leo, es un trabalengua, y lo que les está diciendo que el pico, el ancho del pico se toma acá, lo está marcando. ¿Y por qué B? Porque es en la base, porque acá, esta es la línea de base. ¿Recuerdan qué era la línea de base? ¿Qué era la línea de base? ¿Qué es lo que va a llegar? Lo que va a ser el 0. Es el blanco, bien, es el blanco. ¿Y quién va a ser mi blanco en este caso? Es el blanco de reactivo, en este caso, ¿quién va a ser? ¿Lo sacan o no? En la fase móvil, chicos. Recuerden algo, justamente, para que a mí me sirva de blanco de reactivo mi fase móvil, me conviene que a la muestra hacer una dilución, una solución con la fase móvil. Ahora, si yo la tengo esa muestra diluida en otro solvente y utilizo la fase móvil, bueno, lo que me va a pasar es que además me va a salir el otro pico que va a ser del solvente con la que preparé. ¿Se entiende? ¿Sí? Pero para que no me salga un pico extra, me conviene siempre separarlo en la misma concentración de la fase móvil. ¿Sí? Porque nadie me está contestando y yo no sé si me están escuchando, si se congeló. Díganme, ajá, la fase móvil, sí, listo. Bueno, entonces lo que les está diciendo acá es que en este caso toma el ancho en la base. Fíjense que dice, es la porción de la línea de base interceptada pasando por el punto de inflexión por líneas tangenciales trazadas a ambos lados de la señal cromatográfica. Sarasasa. ¿Qué me está diciendo? Que de la línea, si yo trazo dos líneas tangenciales a los costados del punto de inflexión, a ver, ¿qué es punto de inflexión? Donde justamente hay una inflexión en el pico. O sea, acá hay un punto de inflexión, se corta. ¿Sí? ¿Qué es lo que no entendiste? El ancho del pico, no entendiste lo de la fase móvil, porque es el blanco de reactivo. Eso, bueno. Lo que yo les digo es, si yo a mi muestra
la diluyo en un solvente, por ejemplo, en acetonitrilo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo con la fase, a ver, con la fase móvil corriendo, yo dije que es un sistema continuo. Entra por inyector, llega al detector. Del detector, ¿a dónde sale? Al residuo y se va. Y así continuamente. La bomba no para nunca. No es que se queda quieto en algún momento. Mientras eso pasa, el detector lee. Cuando lee en el detector, se los voy a mostrar acá, yo acá les hice el dibujo. Cuando lee acá la longitud de onda, lee absorbancia. Bueno, yo tengo que hacer mi cero. Bueno, ¿con qué lo voy a hacer? Con la fase móvil, con el reactivo que está sucediendo. ¿Para qué? Para que pueda leer la absorbancia del soluto, que me quede limpia. A mí no me interesa leer la cantidad de luz que me absorbe el metanol, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Ahora, si yo uso otro solvente que no sea la fase móvil, bueno, además, como el cero lo voy a hacer con mi fase móvil, además de que me marque la absorbancia de este soluto, me va a marcar la absorbancia del solvente que diluí la muestra. Voy a tener otro pico más. ¿Y para qué? ¿Para qué me voy a complicar la vida? Si no me queda otra, sí, pero si no, lo puedo hacer. ¿Sí? Bien. Entonces, la cosa es así. Si ustedes, los picos, el ancho de pico lo puedo marcar acá, o lo puedo en la base, o lo puedo marcar a media altura, porque ¿qué pasa? Yo puedo encontrar la mejor manera de separar estos picos, pero también me puede pasar que lo máximo que lo puedo separar va a ser esto. Entiendan que cuando hablamos de picos, bueno, me quedo mal, che. Cuando hablamos de picos, hablamos ¿cómo se llama? De componentes, ¿sí? Estamos hablando de componentes. Entonces, yo me puede pasar que yo lo máximo que lo puedo separar es esto. Entonces acá el pico lo voy a tener que tomar a media altura. Entonces, en vez de ser WB, va a ser WA, no, a media altura. Creo que le ponen así, ya no me acuerdo, pero no se usa mucho. El que más se usa es así, le ponen así. El que más se usa es en la base. Y el otro, si no te queda otra, que vos lo máximo que lo que pudiste separar fue esto, bueno, entonces ahí vas a tener que tomar al pico en el punto de inflexión. Eso es tomar el ancho del pico en el punto de inflexión. A ver, no se me depriman, se los pido por favor, que hoy es viernes, pipi, pipi, pipi. Esto lo hace el equipo. Ustedes no van a tener que tomar ningún ancho, no van a tener que agarrar la regla, nada. Esto lo hace el equipo. ¿Ok? Bueno. Entonces, algo que sí tienen que tener en claro. Cuando hablamos del fenómeno de dispersión en estos tipos de cromatografía, recuerden que al principio en la primera clase yo dije que esta cromatografía líquida es una cromatografía de absorción. ¿Se acuerdan que habían 4 tipos? De absorción, de exclusión, ¿sí? Bueno, de intercambio iónico, de partición. Ahora, esta es superficie de adherencia. Y yo creo que les había dado un ejemplo de que la típica gotita de tinta lavable, que si yo pongo en un vaso agua y empiezo a tirar una tinta azul, la primer gota que cae es bien nítida, pero a medida que va pasando el tiempo, esto se va a ir dispersando. Bueno, lo mismo pasa dentro de una columna, ¿sí? Lo que les indica que el fenómeno de dispersión es muy difícil de evitarlo. Los primeros picos va a suceder que van a salir más angostos y los últimos van a salir más anchos. ¿Por qué? Bien.
Ahora se los explico. Porque resulta ser que tendríamos que estar pensando qué es lo que sucede adentro de la columna. Ven que yo voy a borrar esto, quiero sacarlo para poder tener el espacio y dibujárselos, ¿sí? ¿Van entendiendo esta modalidad de clases? Porque es un tema, como dijo el señor hoy, es muy denso. Hago lo mejor que puedo, estoy trabajando para usted. A ver, cuando tenemos una columna, adentro, que ahora voy a explicarlo, pero adentro tengo esa sílica, esos poros de sílica, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando los primeros dijimos que como que la gotita estaba bien nítida, bueno, los primeros van a salir bien ordenados, entonces cuando llegue acá van a salir bien ordenados. Cuando llegue a la cubeta van a caer parejitos, entonces en continuidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo llegue a mi lectura, acá pasé las de luz, y va a medir absorbancia. Si caen una al lado de la otra, la absorbancia va a ir aumentando en forma ascendente rápidamente. Entonces van a formar esos picos de una manera más angosta. ¿Se acuerdan por qué se formaron los picos? Porque justamente cuando dejan de caer las pelotitas, sigue cayendo solvente. Acá sigue cayendo solvente. Entonces, estas pelotitas se están yendo al residuo, se van, y acá se me diluye la muestra. Menos pelotitas, menos concentrado, baja la absorbancia, baja la concentración. Entonces es ahí donde empieza a caer el pico. Pero a ver, si esto sucede de una manera ordenada, el tiempo va a ser corto, va a subir la absorbancia rápida y el tiempo va a ser corto. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en el fenómeno de dispersión? Yo dije que se empiezan a dispersar a medida que transcurre el tiempo, entonces se van a empezar a pegotear, una va a estar por acá, la otra por acá, y acá se empiezan a distanciar, Cuando caen acá, van a caer en otros ritmos, Entonces, ¿qué va a suceder acá? Acá lo que va a suceder es que una va a caer ahí, la otra cae acá. Entonces cuando cae a la cubeta, cae una, sube la absorbancia, pero poco, porque hasta que cae esta, pasa tiempo. Entonces corre el tiempo corre. Corre el tiempo y la absorbancia no sube mucho. Cae la otra. Corre el tiempo, cae la otra, corre el tiempo, cae la otra. Entonces, de esa manera van a formarse estos picos que son anchos y bajos. Ahora, fíjense, yo puedo tener la misma muestra, la misma concentración, y en una me mide más absorbancia que en la otra. Fíjense, puedo tener las dos muestras, por ejemplo, y una mide más que la otra. ¿Sí? Ahora, por esta razón, ya que estamos acá, les digo, no se puede cuantificar por absorbancia, sí se puede cuantificar por área. ¿Por qué? Porque si bien el área va a ser exactamente lo mismo, el área va a ser lo de adentro. Porque hagan de cuenta que yo acá estoy calculando el área de un triángulo. El área de un triángulo. El área de un triángulo es base por altura sobre 2. Cuando la altura me sube, la base se me achica. Y acá, cuando la altura se me achica, la base aumenta.
O sea que la superficie va a ser siempre la misma, ¿sí? Es la única manera que yo voy a poder cuantificar, por la superficie. Quédense tranquilos que lo vamos a ver después, ¿sí? Tampoco van a tener que calcular la superficie. El equipo lo que hace ahí es calcular la integral, ¿sí? Integra. ¿Se acuerdan cuando ustedes hacían derivadas integrales en análisis matemático? Bueno, capaz que integrales no llegaron a ver nadie. Pero integrales nos referíamos cuando hacíamos esa S grande, y si no lo vieron ahora lo van a ver en la facultad. Esa S grande, bueno, cuando uno integra un equipo, lo que se hace es, integra un pico, lo que se hace es calcular el área, la superficie que está por debajo de ese pico. ¿Sí? Bien. Lo que les quise indicar acá con todo esto es el fenómeno de dispersión que ocurre. El primer pico es muy angosto porque acá las pelotitas están ordenadas. El segundo pico se va ensanchando porque se van desparramando, se van dispersando. Y el tercero más todavía, más tiempo, más se dispersa. Sí, lo que tienen que tener en cuenta que el primer pico nunca va a ser más ancho que el último. Si el primer pico es más ancho, significa que ahí tengo dos cosas que no están bien separadas. ¿Quedó claro eso? ¿Vienen bien? Respiren hondo, suelte el aire, mijo. Cuente hasta 10 y continúe. Ay, me da miedo, me da cosa cuando levantan el audio, me da cosa, me viene una puteada, pero en cualquier momento. Y hoy son Ay, no. muchos. Si son puteadas, es después de que termines la grabación, profe. Claro, no se la quieren jugar, me mandan al frente a mí sola, no importa, está bien, no hay Obvio, problema. obvio. Una tiene sus estrategias acá. Está bien, ya la van a ver, ya la van a ver. Mi perra está al lado mío viendo la clase y está roncando. Pobrecito, no tenés piedad vos. Buah. ¿Por qué están inquietos? Te dormiste vos, creo. Ahí Y se sí, despertó. con la voz es la voz de los viernes, el gongorroneo. Bueno, les cuento que el miércoles de la semana que viene voy a estar con Marcela, la terapeuta, la psiquiatra, la psicóloga, qué sé yo qué es, de Pablo Maltese, la amiga de Pablo Maltese, por Instagram, les aviso, desde ahora. Bueno, continuamos. Platos ya queda menos, chicos, ¿sí? Ahí está, ¿la ves, profe? Sí. No reacciona. Dale. Bueno, escúchenme. Vamos a ver lo que es platos teóricos. Acá, cuando hablamos de platos teóricos, nos referimos, es muy difícil imaginarse los platos teóricos, es como querer imaginarse a los átomos, es medio complicado. Pero se los dibujé como me los enseñaron a mí. Es un corte transversal de la columna, lo que ven ahí. Y acá fíjense lo que les dice la teoría. Dice, una columna puede imaginarse como una sucesión de etapas ideales de transferencia. Cada etapa ideal de transferencia recibe el nombre de plato teórico. En cada unidad se establece un equilibrio. A ver, cuando hablamos de que es una cromatografía de adherencia, de absorción, estamos diciendo que tiene una sílica, que tienen poros, que es ahí donde se me va a adherir ese soluto. Bien, a mayor superficie de adherencia, vamos a decir que tiene mayor cantidad de platos teóricos. A eso lo llamamos platos teóricos. A la eficiencia que tiene la columna en poder separar a esos componentes, ¿sí? Ahora, si yo tengo una sílica que tiene un poro mucho más chico, por ejemplo, 5 micrones, hoy, por ejemplo, estaba diciendo este muchacho que vimos en la práctica, en prácticas profesionalizantes, que hablaba del tamaño del poro, que se mide, también es un método de un control de calidad, ¿sí? Pero nada que ver en los granulados. Bueno, acá me imagino que también
tiene que haber un control de calidad en la hora de preparar, hacer la producción de columnas, porque cada columna viene con una medida determinada en el poro. Cuanto más chico es el poro, más cantidad de platos teóricos tiene. ¿Por qué? Porque tiene más superficie de adherencia. Entonces, hagan de cuenta de que acá adentro, voy a hacérselas en rojo. Supongamos que yo tengo 20 pelotitas para separar. Entonces, primero vienen todas las 20 y son unidades de transferencia, se van a poner ahí. Después en la que sigue van a ser 10, 10 por un lado, 10 por el otro. 5 por un lado, 5 por el otro. 2,5, 2,5. Así hasta llegar de a una. Si esas unidades de transferencia están bien compactadas, sanas, prolijas y no están agotadas, cuando digo que están agotadas, los otros días di un ejemplo garrafal, pero no importa, va a servir para que ustedes lo entiendan, es una bestialidad lo que voy a decir, no importa, queda grabado. La piedra pómez, en mi época se usaba, ahora no creo que lo usen, pero yo quiero saber si ustedes saben lo que es la piedra pómez. ¿Saben lo que es la piedra pómez? Nope. ¿No saben? Ay, qué mal, qué vieja que me Para siento. los pies se usa eso. Para los pies, muy bien, para los pies. Se usa para los pies. Cuando llega un momento que la piedra pómez se agota, ¿qué pasa? No deja de ser áspera, ¿no es cierto? Se pule. Bueno, algo similar sería lo que le sucede dentro de la columna. Se agotan esos platos teóricos. O lo que puede llegar a pasar también es que ese empaque, hay una parte de la columna que es el grupo silanol, se rompe y queda, si estoy en una fase reversa, me va a pasar que esa cadena de carbono se va a romper. Bueno, no importa que lo sepan esto, simplemente que tienen que tratarla con cuidado a la columna, que tienen que tener miles de dólares en razones para cuidar a la columna, porque si ese empaque se rompe, va a haber una fracción que me va a quedar el grupo oxidrilo dando vuelta y me va a polarizar y ya no va a tener la misma afinidad ni muestra, ¿sí? Va a perder eficiencia la columna. Entonces, lo que quiero decir es, si yo la tengo en buenas condiciones y la puedo aprovechar bien, todas estas pelotitas van a salir ordenadas. Así ordenadas, dijimos que llegaban, ¿se acuerdan el mismo gráfico que les hice antes? Que iban a caer de a una y que esos picos iban a ser altos y finitos, ¿no? Entonces, cuanto más alto es el pico, voy a decir que tengo mayor cantidad de platos teóricos, se llaman número de platos teóricos, se lo representa con la letra N, ya lo vamos a ver más adelante. Mayor número de platos teóricos, ¿sí? Ahora bien, si yo, cuanto más tiempo, sí, bien, tal cual, perfecto, bien Gonzalo, y menos cantidad de platos teóricos tengo, ¿sí? Es lo que iba a explicar ahora. Por ejemplo, si yo tengo poca cantidad de platos teóricos y tengo un plato teórico acá, el otro plato teórico acá, el otro por acá, esas pelotitas se me van a empezar a adherir, pero de una manera más espaciada, ¿sí? Va a haber una distancia, y estamos en el mismo caso que la anterior. Voy a tener una pelotita acá, la otra acá, entonces cuando caigan a la cubeta, van a caer de manera muy espaciada, que es lo que expliqué antes, entonces me iba a pasar esto. ¿Sí? Entonces, cuanto más bajo es ese pico, menor cantidad de números de platos teóricos tengo. ¿Capichi? ¿Sí? Bien. Me puede pasar otra cosa. Puede pasar que yo cuide la columna, que tengo una columna hermosa, divina, monona, pero que no la estoy sabiendo usar. Por ejemplo, si yo le doy un caudal muy alto, miren las cosas que les estoy enseñando, porque después es el criterio básico que ustedes como técnico químico tienen que aprender a resolver situaciones problemáticas. Por ejemplo, si yo tengo un caudal
¿Se acuerdan que caudal era volumen por unidad de tiempo? Abro la canilla, la abro más fuerte. Cuanto más grande es el chorro, más presión voy a tener, ¿no es cierto? Bueno, entonces si yo voy a generar mucha presión acá, lo que voy a hacer, va a haber una fuerza externa que va a empujar a estas pelotitas y no va a permitir que éstas se adhieran. Entonces estas van a empezar a rolar, también totalmente desordenadas, y lo que va a suceder es esto, que me disminuya la cantidad de platos teóricos, ¿sí? No van a tener una secuencia una al lado de la otra. Entonces, va a pasar esto, va a pasar esta distancia. Conclusión, a mayor caudal, menor cantidad de platos teóricos. ¿Sí? En cambio, si yo bajo el caudal, le doy menos volumen, abrí la canilla poquitito, caen gotitas, la presión es menor. Al tener menor presión, estas pelotitas van a venir y se van a sentar en su silloncito cada una y van a decir, ay, bueno, vamos pasando, pasemos lentamente una al lado de la otra, entonces después voy a tener este tipo. ¿Y qué va a pasar con la cantidad de platos teóricos? Voy a aprovecharlos a todos. Yo los puedo tener, el tema es que los pueda aprovechar. Puede pasar que tenga baja cantidad de platos teóricos porque la columna está agotada, o puede pasar que yo no estoy aprovechando bien la cantidad de platos teóricos que tengo disponibles. Una de ellas es con el caudal. Entonces, si yo quiero mejorar el ancho de mi pico, bueno, tengo que empezar a subir o bajar el caudal, por ejemplo, es lo más fácil. A menor caudal, ¿dónde estoy? Acá. A menor caudal, bajo el caudal, mayor N, picos más altos. ¿Sí? Capichi, ¿sabe lo que está pasando acá? Están con una lapicera y están anotando. Sí, los conozco, qué bichos que son. Obvio, por favor. ¿Qué pensás? ¿Que somos menos? Vos con la perra, el perro y la lapicera. Decime que tenés un pedazo de bizcochuelo en la otra mano y hacemos bingo. No, no hice bizcochuelo, no tengo. Te lo explico, Fede, te lo explico. El tema es así, si vos tenés una presión, alguna fuerza que te está empujando y vos te querés quedar sentado y hay alguien que te está empujando y vos no te vas a poder sentar en la silla, te vas a terminar levantando y vas a ir yendo. Ahora, va a ser tal el descontrol que esto van a rolar y van a quedar muy desordenadas, no van a quedar uniformes, van a quedar desordenadas, entonces se van a formar estos espacios, van a caer al tuntún, ¿sí? Al caer tan espaciadamente, la longitud de onda las va a leer, va a subir la observancia, pero de a poco. Y pasaba lo que yo decía, que sube poquito la observancia y corre el tiempo. Sube otro poquito y corre el tiempo, y forma estos picos más bajos. En cambio, si yo tengo un caudal menor, bueno, yo voy a poder más que ese caudal, entonces me voy a poder sentar. Acá va a pasar, claro, el N es, N, el número de platos teóricos es la capacidad que tiene la columna, ¿sí? O sea, es las posiciones que tiene la columna, la superficie de adherencia, si yo las estoy aprovechando o no. Sería mi silla, esa sería N. ¿Cuántas sillas tengo? ¿Se entiende? Si yo bajo el caudal, voy a aprovechar todas las sillas y voy a pasar de una silla al lado de la otra, no de acá a 4 o 5 sillas porque me están empujando. ¿Se entiende? Para que se lo grafiquen en la cabeza. ¿Sí? Es un tema complejo, chicos. Estoy tratando, esto en la docencia se llama técnicas de simulación. Estoy tratando de hacer técnicas de simulación en la vida cotidiana para que ustedes puedan entender esto porque es complejo.
¿Sí? Si van a hacer un curso que van a pagar 10.000 pesos y no lo van a explicar así como lo explico, me van a tirar con algo en la cabeza, diciendo, ¿qué estás diciendo? Una barbaridad, ¿sí? Bien, eh, entonces, ¿quedó claro que a menor caudal, mayor N, mayor cantidad de platos teóricos? A mayor caudal, menor N, baja la cantidad de platos teóricos, ¿sí? ¿Quedó claro hasta ahí? Bueno, otra forma de saber aprovechar la cantidad de platos teóricos es jugar un poco con el poder elutivo del solvente, de la fase móvil. Por ejemplo, ¿se acuerdan que yo hablaba del esmalte de las uñas? Que ¿quién tenía más poder elutivo? ¿La acetona o el metanol? La acetona, ¿no es cierto? Me lo despega más rápido de las uñas. Entonces, al despegar más rápido, ¿por qué? Porque tiene más afinidad con la, ¿sí? ¿Se entiende? Se acercan las polaridades, puedo sacar ese esmalte de las uñas. Ahora, en una columna fase reversa, ¿qué decimos? Que es apolar, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. Si es apolar esta columna, yo le pongo un solvente muy apolar, estoy aumentando el poder elutivo. Entonces, por más que estas pelotitas se quieran quedar agarradas acá, va a haber alguien que las va a levantar. Esto es como yo quiero lavar los platos con agua caliente o con agua fría. A ver, ¿quién saca la grasa más rápido? Bueno, el agua caliente, no el agua fría. ¿Sí? Entonces, si yo por más que tenga los platos teóricos sanos, si yo tengo un poder elutivo muy alto y me lo va a despegar y no van a dejar que se agarren. Entonces, voy a tener que a mayor poder elutivo, vamos a poner PE, ¿cómo van a ser la cantidad de platos teóricos? ¿Mayores o menores? ¿Cómo va a ser N? Si yo tengo un poder elutivo muy alto, que tengo una capacidad de sacar rápido la grasa, o sea, lo despego rápido de la columna, no estoy optimizando la cantidad de platos teóricos, o sea que voy a tener menores. ¿Eso se entiende? Ahora, si yo bajo el poder elutivo, ¿cómo es bajarlo? Por ejemplo, si estoy con una fase reversa apolar, con un metanol y agua, si tengo un 80% de metanol, va a tener mayor poder elutivo que un 50% de metanol, porque estoy bajando y estoy agregando agua que es polar. ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Bueno, fíjense cómo puedo ir jugando yo con la misma columna para aumentar o disminuir la cantidad de platos teóricos. Y ahora ustedes me van a decir, ¿y por qué? ¿Para qué me sirve esto? Bueno, ¿por qué? Porque, bueno, acá este es un ejemplo que yo le decía, buena eficiencia de la columna, N, por ejemplo, son 15.000 platos teóricos. Después eso más adelante lo vamos a ver, tranquilo. Acá N son 3.000. Bueno, fíjense cómo baja la diferencia entre un pico y el otro. Ahora, ¿qué pasa si a medida que se me van ensanchando, si N cada vez es más chico, si N es menor, fíjense los picos cómo se van ensanchando. Y corro el riesgo ya de empezar a empezar a jugar con la separación. Cada vez voy a tener menos separación, porque va a llegar un momento que puedo llegar a tener esto. Fíjense, miren esto. El primero, el inicial, miren esto. Miren a medida, ven cómo voy tratando de separarlos. ¿Sí? Acá, en cambio, mejoro, aumento la cantidad de platos teóricos
voy levantándolos a los picos, los hago más altos, y al hacerlos más altos los hago más angostos. Entonces, fíjense, la separación es cada vez mejor. A esto llamamos cuando un técnico químico tiene que aprender a resolver una situación problemática en una cromatografía. ¿Cuáles son las situaciones problemáticas? Bueno, una de ellas es no poder separar los componentes que están adentro de una misma mezcla. ¿Sí? Bueno, ¿cómo? Con estos 4 parámetros que tienen acá adelante. Fíjense, dice caudal, temperatura, fase estacionaria en la columna y la fase móvil, que es el poder elutivo. Con estos 4, jugando con estos 4 parámetros, van a poder hacer de todo. Sirven para ordenar el área de la forma más... Tal cual, muy bien. Sí, sí, perfecto. Perfecto. Entonces, si yo tengo, ¿qué dijimos? Mayor caudal, platos teóricos, ¿cómo? ¿Cómo son los platos teóricos? Mayor caudal, platos teóricos menores. Bien. ¿Qué pasa cuando aumento la temperatura? ¿Qué dije? Cuando lavo los platos con agua caliente, ¿saca más rápido la grasa? ¿Aumenta el poder elutivo? ¿Aumenta el poder elutivo? ¿Aumenta la temperatura? ¿Aumenta el poder elutivo? Sí. Entonces, si aumenta el poder elutivo, temperatura aumenta. ¿Aumenta el poder elutivo? Aumenta el poder elutivo acá. El poder elutivo lo puedo aumentar con la temperatura o jugando con las concentraciones en la fase móvil. ¿Qué pasa con la cantidad de número de platos teóricos? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Perfecto. No es fácil, chicos, el tema, ¿eh? Es cuestión de ponerse a pensar, pero ya se van a adaptar. Vamos a ir hablando y ya se van a ir adaptando. Lo importante es que no falten para no perderle el hilo, porque si le pierden el hilo, no se enganchan más. Créanme que no se enganchan más. Fase estacionaria en la columna. Cuando tengo una columna más larga, ¿tengo mayor cantidad de platos teóricos? ¿Qué piensan? Sí, bien. Si la columna es más larga, tengo mayor N. Mayor N. Perfecto. Maravilloso, maravilloso. Ahora, larguen lo que tienen en la mano. Si es una media luna, no la larguen. Sigan comiendo. Pero si tienen una lapicera, les pido que larguen la lapicera. Y miren la pantalla. Y quiero que se concentren, que es un ejercicio que vamos a hacer. Primero, entender que la fase normal, el relleno, la polaridad del relleno es alta, o sea que es polar, ¿no es cierto? La fase normal es polar. Y la fase reversa es apolar. ¿Eso quedó más que claro? Esto es polar. Bien. Ahora, y esto es apolar, no se ve nada. ¿Con qué voy a aplicar acá si es apolar? Bien. ¿Cómo tendría que ser la polaridad del solvente en una fase polar, en una columna polar? La polaridad del solvente tendría que ser baja a media. ¿Por qué? Porque si yo pongo un solvente muy polar en una columna polar, y voy a tener un poder elutivo altísimo y no voy a dejar que se agarre de mi columna y no va a haber separación posible. Recuerden que el jeite de la cromatografía es separarlos. En primer lugar es separarlos. Después decidimos si se hace un análisis cuantitativo o cualitativo. ¿Se entiende o no? Si yo tengo una columna polar, no puedo poner nunca un solvente muy polar porque va a tener un poder elutivo muy alto. ¿Se entiende? Bien. Entonces, la polaridad tiene que ser de baja a media. ¿Sí?
En cambio, en fase reversa, por eso después se dijo reversa porque la columna es apolar y la polaridad del solvente tiene que ser inversa. O sea, si la columna es apolar, y yo tampoco, acá pasa lo mismo, la polaridad del solvente tiene que ser alta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si pongo algo muy apolar, muy orgánico, también voy a aumentar el poder elutivo en la fase reversa y lo voy a despegar muy rápido de la columna. Entonces, en una columna apolar, el solvente tiene que ser una polaridad media a alta. ¿Eso también quedó claro? Bien. Ahora dice, el orden de elusión de la muestra. ¿Qué picos van a salir primeros en una columna polar? ¿Los que tienen más afinidad con la columna o los que tienen menos afinidad? Los que tienen menos afinidad. Y si la columna es normal, ¿quién va a tener menos? Si es polar la columna, ¿quién va a tener menos afinidad? La polar. Entonces, ¿quiénes salen los primeros? Los menos polares, o sea, lo que están diciendo ustedes, el apolar, bueno, acá dice, los primeros en salir son los menos polares. ¿Sí? Bien. En cambio, en la fase reversa es al revés. Los primeros en salir van a ser los más polares, porque son los que tienen menos afinidad con la columna. ¿Capichi? ¿Bien? Ahora, ¿cuál es el efecto del incremento de la polaridad del solvente? ¿Qué me quiere decir? Que a medida que aumenta la polaridad del solvente, ¿cómo es el tiempo en una columna polar? ¿El tiempo es menor, se reduce el tiempo de retención o aumenta el tiempo de retención? Piensa en lo que te estoy preguntando. Yo tengo una columna polar y aumento la polaridad del solvente. ¿Estoy aumentando o disminuyendo el poder elutivo? Si aumento la polaridad del solvente en una columna polar, estoy aumentando, bien, si aumento el poder elutivo, lo estoy despegando de la columna, entonces lo saco más rápido, por eso que reducen los tiempos de retención. A medida que aumento la polaridad del solvente, en una columna normal, reduzco los tiempos de retención. En cambio, en una fase reversa, que es apolar, si aumento la polaridad, estoy bajando el poder elutivo. Porque para aumentar el poder elutivo en una columna polar tengo que hacer un solvente muy orgánico. Entonces acá estoy bajando el poder elutivo. Al bajar el poder elutivo va a tardar más en salir de la columna, entonces aumenta el tiempo de retención. ¿Capichi? ¿Se entendió? Sí. Bueno, después los rellenos le dice que en una fase normal, para poder hacerla más polar a la columna, bueno, lo más común es encontrar la sílica, y si quiero seguir aumentando la polaridad, bueno, le pongo grupos de diol, ciano o grupos aminos, NH2. Y en el caso de la fase reversa, lo más común es encontrar las cadenas de carbono, carbono 8. Recuerden que cuanto más larga es la cadena, más apolar la hago. Y también tengo grupos, hay distintos grupos en función de si la quiero hacer más polar o menos polar. ¿Bien? Eso es todo por hoy, porque ya les expliqué todo. Esto lo vamos a ver más adelante cuando hagamos los factores de la cromatografía. Ahora vamos a hacer, respiran hondo, se sirven un matecito, y yo les doy, ¿alguna duda? Ya se venía, y se viene, se viene. Yo les doy acá el link. Mira.
Ahí está. Ahí lo tienen. Lo tienen todos ahí. Todas las dudas que tengan me las preguntan a mí, porque quiero ver qué fue lo que entendieron y lo que no. Y que se tomen todo el tiempo necesario del mundo, que yo estoy acá con el termo y el mate en la mano, estoy tranquila, ya me bañé, me puse las pantuflas. Y que no tengo, estoy tranquila. ¿Por qué no te salió el link? Bueno, te lo vuelvo a poner otra vez. A ver ahí. Ahí sí, bien. Háganme caso, piensen y no se apuren en contestar. Es una sola la correcta. Bueno, ahí te lo mando de nuevo, esperá. Ahí está. De nada. Bueno, dale. Besos. Uy, perdón. Sí, no me di cuenta. Sigo grabando.